con una de estas trepidantes portadas con las que nos tenía muy mal acostumbrados el fabricante italiano Esti para sus aviones de 1,48 de la famosa serie 4000, que analizamos en un vídeo que os recomiendo anterior a este, el del F-104 Starfighter, si queréis conocerla un poquito más en profundidad. Analizamos otra de las míticas referencias 4000, en este caso con el Linting Tecnico Boat F-8E Crusader. Un aparato desde luego impresionante, especialmente bello y con una grandísima historia detrás, y que aquí tenemos en todo su esplendor, sobre un cielo muy llamativo, muy brillante, muy azul, en una inmejorable presentación en brillante, con una caja de mucha calidad, una caja que medirá unos 35 centímetros de largo por unos 23 de ancho, como todas las cajas que hacía de la serie 4000 el fabricante italiano, y que describe ese punto de mira también muy clásico de los dibujos de las ilustraciones de portada de Esti. Reconozco en la portada la mano del artista italiano Mozzardi, que era el artista que solía hacer estas cubiertas, aunque por ningún lado he encontrado la firma del autor. Yo me imagino que será Mozzardi, y nos describe aquí una escena de acción que no está reñida con que se vea perfectamente el avión que tenemos o que que hemos adquirido, el F-8 Crusader. Una escena de acción donde vemos un malogrado MiG-21 norvietnamita que está cayendo en llamas. Y bueno, como lo que tenemos aquí delante es un F-8 del VF-162 del escuadrón de Hunters, pues creo que tan solo este escuadrón derribó tan solo un MiG-21, y fue el famosísimo piloto Dick Benninger el que lo hizo. O sea que quizá estamos delante de la montura de Dick Benninger en el día 9 de octubre de 1966, en la que derribó el primer MiG-21 que contase este maravilloso avión, el F-8 Crusader. Este avión, que era un auténtico MiG killer. De entrada, su apodo llegó a ser MiG-Master, porque había derribado 16 MiG-17 en la guerra de Vietnam y 3 MiG-21. Un auténtico caza de los pies a la cabeza. Vamos a analizar la historia de este kit, que no es muy amplia, tengo que advertirlo, y nos metemos a ver la maqueta por dentro. ¡Vamos allá! Hace ya 48 años, en 1978, Esti volvía a hacer uso de su buen criterio y alumbraba una referencia a 1,48 del mítico F-8 Crusader. Un avión que inexplicablemente había sido casi olvidado por las grandes marcas hasta ese momento, y eso a pesar de haber protagonizado 19 derribos de aviones norvietnamitas en el conflicto de Vietnam, y de haber sido el primer caza supersónico de la US Navy, de haberse convertido, entre otras cosas, en avión caza récords, y ser operado ni más ni menos que por la Aeronaval francesa y por la Fuerza Aérea de Filipinas. Bueno, he dicho casi porque nada más aparecer en escena, el pionero, como siempre, la marca pionera del 1,48, era también pionera en sacar este kit a la luz. Lindbergh se basaba en el prototipo en el año 1957 y editaba esta sensacional maqueta para la época, con esta preciosa cubierta, con la referencia 548. Lo cierto es que enseguida fue secundada por la marca neoyorquina Aurora, que en ese mismo año, 1957, también salía a la palestra con esta espectacular representación con el número de catálogo 119. Estas tempranísimas representaciones del Crusader eran todo con lo que un modelista podía contar, hasta que en 1938 y hasta que el ente de Schambi Colonial Internationali, Esti, ocupase el enorme hueco de un avión tan bello como histórico y a todas luces esencial en cualquier colección. La serie elegida, como no, era su serie de aviones, entonces solo a escala 1,48, la serie 4000, la referencia a la 4011.
La marca italiana desplegó su catálogo utilizando a distribuidores y fabricantes de maquetas en otros países para hacerse presente en ellos, sin necesidad de crear su propia y costosa red de distribución. Una buena maniobra que le hizo estar omnipresente en aquellos mediados y finales de los años 70 y no arruinarse en el empeño. Es de esta manera que comercializarán en Estados Unidos en 1979, primero con Rebel, su referencia, utilizando la misma cubierta, pero dotándola de una referencia típicamente de Rebel, la H2240. En el Reino Unido será su socio Scalecraft quien lo comercializará con idéntica referencia, la 4011, en 1980, con el único cambio de una tipografía que se estrechaba e incluye ahora también al fabricante del avión, Bose. La sociedad con Rebel en Estados Unidos acabó cambiando hacia el consorcio de la marca Ertel Company o ERTL de Iowa, que comercializó la referencia con una presentación a caballo entre lo que diseñaba la marca y la portada de Mozardi, típica de la serie 4000 de ST. La referencia de ST Ertel fue la 8202 y empezó a distribuirse a las tiendas en 1982. En 1984, ST sorprendía con cambios en sus empaquetados. Desaparecía el visor del punto de mira típico de la serie 4000 y se coronaba el dibujo con una banda superior con letras angulosas y estrechas que incorporaban además el nombre y el fabricante del avión, Lin Tenco Boat LTV F-8 Crusader, acompañado de unas banderas estiradas que ofrecían las naciones de las decoraciones disponibles. Los laterales de estas cajas son rojos, dándoles un aspecto muy particular a estas maquetas. Tristemente, esta edición que estamos viendo fue la última de la 4011. La crisis del mercado del modelismo que empezaba a despuntar ya en esos mediados de los años 80 en Europa, pues seguramente llevó a el final de la edición de esta referencia. Desde luego habían sido décadas de un crecimiento exponencial y ahora tocaba asumir que el mercado ofrecía alternativas para su sector de público, como eran los videojuegos. A la vez irrumpían con fuerza las marcas japonesas, con muy competitivos kits en el mercado. ST acusó la bajada de ventas, pero su catálogo no dejaba de crecer, ofreciéndonos en aquellos años aquellas impresionantes maquetas a escala 1.72 que eran el sumum de la calidad en aquellos tiempos. Esto llevó a la marca a una delicada situación que acabó con la venta de su mayoría accionarial a su antiguo socio Fred Ertel, y su antiguo distribuidor fue entonces el dueño de la empresa. Aún de la mano de RTL o Ertel, aún daría enormes alegrías al hobby, pero debió sacar del catálogo a muchísimas referencias de ST. Una de ellas fue sin duda el Crusader A148. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, realmente las razones empresariales no las conozco al pormenor, pero seguramente porque el fabricante de Morton Grove, Monogram, creó uno de sus casi inmejorables kits en 1988 con referencia 5826, alumbraba un F-8 Crusader A148. La calidad de esta maqueta hizo que montar un Crusader de ST no tuviera ya mucho sentido, y hasta la fecha de hoy la heredera de los moldes de ST, Italeri, no ha tenido a bien reeditar la referencia 4011 ni siquiera para los nostálgicos. Tal fue seguramente la debacle que supuso la aparición del kit de Monogram. Es raro, desde luego, que no se hicieran más referencias. Lo habéis visto, enseguida terminaron con ella. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay dentro, a ver si merece la pena o no merece la pena. Esta referencia es una referencia italiana. O sea, esto es una maqueta que se vendió en el mercado o que estaba hecha para el mercado italiano. Y tiene unas características con respecto a las que yo he conseguido o he tenido que estaban diseñadas para el mercado español en su cubierta. Su cubierta es brillante, como podéis ver. Es algo curioso que en las españolas era mucho más satinada y las cubiertas eran de peor calidad.
Pero bueno, el lateral es muy parecido a lo que normalmente nos encontrábamos en la serie 4000 de ESTI, con estas sugerencias también de la misma serie, A10, F-104G Starfighter y el sempiterno, el que siempre aparece, el Panavia Tornado, que era una de las estrellas de ventas de la marca ESTI en aquellos entonces, en el 1.48. Esto es lo que veríamos allá por los años 80 cuando fuéramos a comprar este Crusader en nuestra tienda de maquetas. Esta presentación muy espartana, pero que desde luego te dejaba bien claro lo que ibas a encontrarte en la caja, este F8 Crusader y el logotipo de ESTI. Siempre una garantía que para mí, yo creo que era una garantía de calidad en aquella época, aunque enseguida se quedó un poquito atrás. El F1, el EI Kafir y el F-16, un F-16, como veis, lleva incluso los colores de los aviones de preserie, o sea que ya os podéis imaginar que todavía no estaba ni en servicio el F-16. Y una apertura, como vais a ver ahora mismo, de donde toda la cubierta delantera se puede separar. Y al abrir nuestra caja lo que tenemos son las clásicas instrucciones de ESTI, muy características porque incorporan fotografías reales junto a los clásicos diagramas de montaje y a las historias. Por cierto, una historia que está bastante completa y que tendríamos en italiano, en inglés, en alemán, en francés y por supuesto en español, como veis aquí. Aquí vemos más fotografías del avión real y esta última que viene en la última página un poquito más ampliada. Algo muy clásico y distintivo de las instrucciones de ESTI, como también lo es la presencia de este elemento que veis aquí, este pingüino barrigudo, que es la mascota de ESTI, que empezó siendo un carrista y que ya lo vemos aquí pilotando con su casco de piloto, siendo un auténtico aviador naval de aviones supersónicos, como es el caso de este F-8 Crusader. Desde luego, una mascota que a todos yo creo que nos saca por lo menos la sonrisilla, ¿no? Y tenemos una maqueta que está organizada en 3 grapas de plástico metalizado, como también es el color estándar de las maquetas de ESTI, de la mayoría de las maquetas de ESTI, especialmente de la serie 4000, y que tenía un total de unas 72 piezas, 3 grapas en gris metalizado, como decía, y una de 2 piezas en transparente, que son las 2 piezas de la cabina. 8 pasos, en 8 pasos tenemos el avión montado. Vemos aquí el montaje del interior. Atención, porque en ningún momento nos dice que pongamos peso y yo lo aconsejo. No lo he montado todavía, pero creo que va a ser necesario. Y una cuestión que a mí me gusta bastante es que tiene moldeado parte del conducto de admisión, pero no tiene una pieza para moldear la parte de abajo, con lo cual la unión de las 2 mitades del avión se nos va a ver desde fuera. A ver, ¿qué vamos a hacer? Era la época, ¿verdad? Tenemos el montaje, como veis aquí, de las alas, que también otro consejo, si os gusta mucho el F8 Crusader y tenéis muy poco espacio, os aconsejo que hagáis el montaje de manera que las alas encajen perfectamente en el fuselaje, con algo de fuerza. De manera que para almacenarlo podáis desmontarlas y guardar por un lado fuselaje con estabilizadores y por otro lado el ala. Abultará muchísimo menos. Tenemos, como veis, moldeado también la tobera. Algo interesante, un detalle del montaje de nuestro tren de aterrizaje. Y finalmente, pues cómo irá montado en el paso número 6 este tren de aterrizaje a nuestro avión. Los últimos pasos son un poco un complemento de lo que anteriormente hemos visto, añadiendo pues las calcas que componen nuestros paneles de instrumentos, con otra vez de nuevo aquí echándonos una mano en el barreño nuestro pingüino favorito, y finalmente el montaje del armamento. Creo que este es el misil Matra R530, corregidme si me equivoco, de la versión francesa que lleva el avión, o los misiles, el montaje de los Sidewinder. Y tenemos 3 decoraciones disponibles en esta maqueta. Una decoración francesa de la flotilla 14 en la Divisot en 1977, el ejemplar número 30. Y luego 2 decoraciones muy bonitas estadounidenses, una de ellas de los marines, en este caso de la base de NASA El Toro, de la base de los marines del Toro en California en 1974,
Y algo que a mí me parece espectacular es que tenemos aquí un avión que coincide con lo que decíamos de Richard Dick Bellinger, porque el derribo de Dick Bellinger es del año de octubre del 66 y este avión nos dice que está basado en el Golfo de Tonkin en 1966. Espero que este sea la montura de Dick Bellinger del día en que derribó ese MiG-21. Y sin nada más, después de hojear nuestras instrucciones, unas instrucciones desplegables muy típicas de ESTI, vamos a ver qué es lo que hay dentro de la caja. Tenemos las calcas y las 3 grapas grises y las transparentes, y luego la hoja de calcas que venía metida en una bolsa sellada que hemos abierto. Vamos a ver primero la hoja de calcas, que parece bastante generosa, ya se nos ha caído aquí una de las piezas del asiento. Vamos a ver nuestra hoja de calcas, que como veis es una hoja de calcas mate, son calcas mate, y vemos pues que es profusa en stencils, tiene bastantes stencils. Vamos a ver si lo podemos aumentar y veis un poco la calidad de esos stencils. A ver, ahí la tenéis. No está mal la impresión. Espero que las calcas, que tendrán 40 años mínimo, si no más, estén en condiciones. Como veis, aquí hay otra cosita distintiva. Esto yo lo he visto. Debo de tener fotografías de este avión incluso. Con ese Snoopy montado en un Sidewinder. Aquí estáis viendo un poco la impresión que tenemos de cada uno de los aviones. Y la llamativa decoración de los marines. Con los dameros, que también es, desde luego, muy bonita para nuestro F-8E. Una decoración que es casi clavada a la que nos ofrecía Aseagua a escala 1.72. Pero como veis es muy completa también aquí en 1.48. Es una decoración muy completa y desde luego muy bonita. Los 3 ejemplares que han elegido aquí la gente de ESTI. Bueno, vamos a ver nuestras piezas, que además es muy también representativo de la marca, que vienen encajadas entre sí. ¿A qué me refiero con que vienen encajadas? Que para ocupar el mínimo espacio en la caja, como veis, han metido los transparentes en medio del espacio que dejan los 2 pozos del tren de aterrizaje principal, lo cual ha hecho que estos transparentes se rayen bastante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora lo veremos. Y el resto de piezas también, como veis, están encajadas para que ocupen lo mínimo posible. O sea, no lo dejaban simplemente y ya está. No, tenían un estudio para ver cómo lo podían hacer para encajar todas las piezas y que cupiesen una caja tan fina como es esta. Y bueno, los transparentes no son muy buenos, desde luego, sobre todo porque llevan como unos montantes muy extraños con esa forma rectangular ahí. O sea, los montantes de la cabina, que están grabados por dentro con un relieve, por fuera son de relieve y están por fuera, o sea que los podremos lijar y eliminar. No tienen nada que ver con los montantes reales del aparato. Tenemos no 2 piezas, sino 3 piezas, y como veis es muy grueso, tendrá algo un poquito más de 1 milímetro, aunque se afina en ciertas zonas. Son piezas de plástico realmente gruesas y por tanto, como veis, pues se deforma un poco la visión. Veis que se queda como deformado, deforma un poco lo que se ve a través del cristal. Pero bueno, algo que suele pasar en muchísimas maquetas, incluso actuales. Los montantes están muy mal reproducidos, pero es algo que podemos solucionar porque se puede lijar y limar y se acabó el problema. Nada más. Vamos a empezar a ver nuestros fuselaje. Vamos a ir ya empezando fuerte. Tenemos un panelado en relieve mezclado con algunas características realizadas en paneles incisos bastante gruesos, como estáis viendo aquí en esta compuerta del sistema de repostaje en vuelo. También tenemos hendiduras en esta pequeña rejilla que lleva en el morro.
Tenemos cierta reproducción de detalles, seguramente conductos de fluido hidráulico y algún tipo de sistema de presión que lleva dentro de los pozos principales, que no está muy bien reproducido. Tenemos un timón de dirección algo redondeado por la esquina, aunque en mi caso parece que se haya golpeado un poco, pero vamos, también es algo que es fácil de solucionar. Como veis, hay también una presencia de ciertos ribeteados también hacia afuera. Son remaches hacia afuera, como vemos en ciertos puntos de la maqueta. Algo que habrá gente que le guste, otra gente que no le guste en absoluto. Aquí veis un detalle tanto del interior del pozo como del ribeteado que tenemos hacia afuera en todo el avión. Tenemos incluso algo que a mí me gusta mucho, que son elementos como refuerzos esculpidos en relieve. Eso está bastante bien. Aunque esta pieza, que también es una pieza que originalmente estaba en relieve, la encuentro demasiado exagerada. Habrá que reducir el escalón que hace. Vamos a ver si lleva reproducción del interior. Y bueno, pues evidentemente estamos en una época muy prematura en el mundo del modelismo y no lleva una reproducción de interior nuestro F8E Crusader. Visto esto, lo vamos a apartar aquí y nos vamos a ver las alas. A ver qué es lo que tenemos en nuestras alas. Pues también una mezcla de paneles incisos muy gruesos con paneles en relieve para las líneas menos marcadas. Los paneles incisos se han utilizado para alerones, para el pliegue de las alas. Tenemos aquí una reproducción un pelín exagerada de la luz. Pero por lo general veo que la forma del avión es muy buena, está bastante bien. No le encuentro ninguna pega y conozco, o por lo menos creo que conozco bastante bien este avión. Así que considero que la maqueta está bien reproducida. Este aparato tenía la peculiaridad de elevar todo el plano, toda el ala, en un ángulo diferente para aterrizar y despegar del portaaviones. Y hay veces que estos aviones se veían con ese ángulo cambiado y se le veía un poquito el interior del ala, ¿no? Por esta zona. Muchas maquetas lo llevan reproducido, pero este no es el caso. Hay una cosa que sí que tengo que llamar la atención. Esto puede ser por cuestión de los años que tiene ya el molde, pero si lo veis, el ala está doblada en esa parte de ahí, no se ha desmoldado bien o con el tiempo se ha hundido un poquito esta parte por aquí. Algo que seguramente podremos solucionar pegándole las piezas, que sí que están bien moldeadas de la parte interior del ala. No hay mucho detalle, pero desde luego el detalle que hay es un detalle en relieve muy fino. Y el detalle inciso, pues bueno, podía ser, desde los estándares actuales estaría muy exagerado, para la época yo creo que es aceptable. Y yo creo que para la maqueta es aceptable. A mí me gustan estas maquetas. Forma parte un poco de lo que es tener una maqueta de la serie 4000 en las manos. Y vamos con la grapa más compleja. Aquí es donde tendríamos nuestro asiento, que se ha desprendido. Un asiento un poquito particular para ser un asiento de F8. Tenemos la zona donde van los instrumentos, el mantelete que lo cubre, parte del asiento, el interior, que como veis está liso, pero sí que reproduce las consolas, con un pequeño detalle en relieve que complementa las hojas de calca que están diseñadas para hacer todos esos instrumentos. Las dos aletas ventrales de nuestro F8E, los grandes soportes que creo que no están muy bien realizados, que lleva debajo de las alas, la versión F8E, y encima están, como veis, un poco deformados. Este se ha quedado un poco combado, pero bueno, eso lo podemos enderezar incluso a mano. Y están algo faltos de detalles. No tiene muchos detalles este avión, incluso para ser de la serie 4000 me llama la atención que le falta un pelín de detalle. Aquí tenemos estas piezas realmente no sé lo que son, ni estas tampoco,
Supongo que estos son los raíles, los racks de expulsión de los misiles Sidewinder. Aquí tenemos las dos tomas de aire un poquito finas, para mi gusto, de las tomas de aire auxiliares que lleva la turbina, bueno, el motor en la parte final del motor. Aquí tenemos nuestros trenes de aterrizaje principales, que sí que es verdad que ya tienen su cierta complejidad. Como podéis ver aquí, tienen algo de detalle, no mucho. Vamos a aprovechar también para ver las ruedas. Aquí las estáis viendo, simplemente llevan un relieve, tornillitos en relieve y poco más. Están divididas en cuatro piezas, las principales, mientras que la de morro está dividido tan solo en una pieza. Un morro que tiene una forma correcta, un poquito achatada en ciertas zonas. Vamos a ver el interior de la toma de aire. Tiene otro cilindro interior, no tiene tampoco nada más, pero no es necesario, le dará un aspecto interesante, desde luego, simplemente con eso. Encontramos algo de detalle en las compuertas del tren de aterrizaje delantero, como estáis viendo, y también muy poco, pero algo de detalle en las compuertas del tren de aterrizaje principal, que es lo que tenemos ahora mismo en primer plano. El gancho, más compuertas del tren. La característica palanca de mandos con dos mandos, típicas de los F-8 Crusader, y el armamento representado por los misiles Sidewinder AIM-9B, que no tienen tampoco mucho detalle. Nuestro tren de aterrizaje delantero, el pozo delantero con esas líneas hechas en relieve, algo más grueso que los paneles, y que son las líneas de fluidos hidráulicos y de cables que lleva dentro el pozo. Y nuestro misil, yo creo recordar que esto era un Matra, no estoy seguro, comentármelo, decídmelo en los comentarios si lo conocéis, R530, que lleva la versión francesa. Desde luego debe de quedar también muy bonito un F-8 Crusader con estos dos misiles en los laterales. Y eso es todo lo que compone nuestro kit 4011 de la marca italiana Esti. Un kit que, bueno, lleva mucho tiempo descatalogado, no es el mejor F-8 que he visto. Luego, si vais a hacer algo a estándar de concurso, os garantizo que lo mejor que podéis ir es iros al kit de Asawa a escala 1.48. Si no, este kit os puede venir muy bien, puede quedar muy bonito, pues para tener alguna cosita de Esti, de esta línea tan característica de Esti, la serie 4000, y aparte tener una muy buena hoja de calcas para completar otro kit y tener un buen avión, una buena reproducción, otro F-8 Crusader, que como ya sabéis, las decoraciones de la Marina son muy bonitas y muy vistosas, siempre quedan bien en cualquier repisa. Viene genial tener una maquetita de estas de Esti con esa decoración en nuestro haber. Va a quedar precioso, desde luego. A ver si me da por montar este avión pronto y os puedo enseñar más o menos cómo queda. Muchísimas gracias por seguir viendo el canal. Espero que os haya gustado este vídeo de otra de estas maquetas de la serie 4000. Una maqueta muy aconsejable desde mi punto de vista para los coleccionistas, y para los que no son coleccionistas y quieren montar algo rápido y sencillo, también es muy recomendable. Vamos a ver qué tal queda. Muchas gracias por aguantar el peñazo, muchas gracias por estar ahí, seguir a esta web de coleccionismo de maquetas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.